Buenas tardes, mi nombre es María y estos son Joyas Auténticas y vamos a continuar con el estudio de la parte 12 de la primera y última Torre de Babel y les ruego que me acompañen en una palabra de oración. Bondadoso y buen Padre que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Padre, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, que me acompañe y me dirija en esta presentación, que mis labios hablen solo tus palabras, que prepare las personas que van a ver este video para que entiendan el mensaje y lo puedan tener poder para llevarlo a la práctica y que sea para la honra y gloria de tu nombre y para la salvación de muchas almas. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces el estudio de hoy es la primera y la última Torre de Babel, en la parte 12. Y vamos a empezar. Tenemos un título acá en nuestras notas, que es Jeremías 50, la caída de la Babilonia de Belsasar. Y estamos todavía en Jeremías capítulo 50. Y espero que entiendan estas y las presentaciones previas que Jeremías 50 está conectado a Génesis 11 y a la Torre de Babel. O sea que estamos todavía, repito, en el capítulo 50 y deseo que entiendan que el capítulo de Jeremías 50 está conectado al capítulo 11 de Génesis y por supuesto a la Torre de Babel. En el último estudio quedamos en Jeremías 53 y vamos a considerar varios versos más, pero quiero volver al tema de esta nación. ¿Cuál nación? Quiero que volvamos al tema a la nación que vendrá sobre Babilonia. Y vamos a volver a leer el verso 3 de Jeremías 50. Verso 3 de Jeremías 50. Y el verso 3 de Jeremías 50 dice así: porque una nación del norte subirá contra ella, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, tanto los hombres como animales se irán. Esto es lo que le ocurrirá a Babilonia, que vendrá una nación contra ella y la asolará. No habrá ni hombre ni animal, porque tanto hombre como animal será. Y Jeremías 53 nos dice que es una nación del norte. Y vamos a continuar ahí porque el tema de esa nación del norte que viene contra Babilonia, que también es el rey del norte, no se terminó en el estudio pasado y vamos
a concluirlo. Tenemos series hasta la 13, hasta la 12. Así que vamos a continuar acá. Del norte viene una nación contra ella. Dice, está hablando de Babilonia, como ya les dije, y dice que una nación del norte desolará su tierra. Se irán las bestias y los animales. Cuando leemos la Biblia, normalmente consideramos a Babilonia como el rey del norte. Y aquí tenemos algo para investigar, porque Babilonia es el rey del norte y del norte también viene una nación contra ella. Entonces vamos como a descifrar ese enigma. Y dice acá, varias veces en este capítulo de Jeremías 50 es mencionada la nación que destruye a Babilonia. ¿Cuál es esa nación? Es la pregunta. Es evidente de la historia y de la profecía que es Medo-Persia. Medo-Persia fueron los que destruyeron la Babilonia literal. Pero cada uno de los profetas antiguos hablaron menos para su propio tiempo que para el nuestro. Así, continúa la pregunta, ¿cuál es esa nación que viene del norte contra la Babilonia en los últimos días? Considere las siguientes declaraciones del espíritu de profecía. Pero antes vamos a tener esta meditación. Pero en estos versos de Jeremías 51 al 3, esta nación no puede ser Babilonia, porque es una nación que viene del norte contra el rey del norte, que es Babilonia. Entonces no puede ser Babilonia. Esa nación que sale del norte no puede ser Babilonia. Consideraremos esto más tarde, pero lo consideraremos aquí por un momento. En la Biblia, Apocalipsis 18, o sea, más tarde lo vamos a considerar, pero vamos a traerlo en este momento aquí a echar como una gotica de quién es esa nación que viene del norte contra Babilonia, rey del norte. Apocalipsis 18. Consideremos aquí por un momento en Apocalipsis, en la Biblia, Apocalipsis 18. Y no lo voy a leer. En este momento no lo voy a leer. Ustedes léanlo. Pero allí el Señor manda a su pueblo a salir de Babilonia. Y para que tengamos algo claro, el Señor en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados. Esto es Babilonia. Y Babilonia es el rey del norte. O sea que hay los que salgan de allí, ténganlo pendiente. Los que salgan al llamado de Jesús, salid de ella, pueblo mío, es una nación que sale del norte, o sea, de Babilonia, que es el rey del norte. Entonces dice, allí el Señor manda a su pueblo a salir de Babilonia y pagarle como ella le ha pagado lo que ella le hizo, que se le haga a ella ahora. Esto es las instrucciones que se nos dan en el capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces, vemos que el Señor le dice a su pueblo salir de Babilonia. Babilonia es el norte. Entonces el pueblo de Dios también es una nación que sale del norte. Pero además el Señor le está dando en Apocalipsis 18 una orden. Pagadle, darle como ella os ha dado, pagarle como, hacerle como ella os ha hecho.
Entonces, tengamos eso en cuenta para ir clarificando en nuestra mente cuál es la nación que sale del norte, que viene contra Babilonia y que es un ejército preparado por Dios para darle retribución a Babilonia. Vamos entonces a considerar las siguientes citas del espíritu de profecía. Y tenemos la primera cita aquí que está en el deseado de todas las gentes, en la página 582, párrafo 1. Dice: las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero Jesús estuvo solo. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. Y quiero decirles que esta cita no contesta cuál es esa nación, pero lo que yo quiero aquí es traer un principio en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 10 al 12, pero también comparar esta escritura de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, con Primera de Corintios, capítulo 10, 11. Y vamos a leerlos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Y dice así: acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando pronunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. No para ellos, no para sí mismos, sino para nosotros. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que Primera de Pedro, capítulo 1, 10 al 12, y Primera de Corintios 10 y 11 nos están diciendo las mismas cosas. Y la hermana cita estos pasajes usando ese mismo principio, que ellos escribieron no para sí mismos, sino para nosotros, que alcanzamos los fines de los siglos. Ahora sí, vamos a continuar también leyendo acá esta parte de acá. Ahora sí vamos a continuar leyendo la cita del deseado de todas las gentes, 582
párrafo 1. Y vuelvo a empezar. Las palabras de Cristo que habían sido pronunciadas a oído de gran número de personas, pero que cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y allí se está refiriendo a Mateo capítulo 24. En contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Pues ya vemos que 1 de Pedro 10 al 12, 1 de Corintios 10, 11, dice que ellos escribieron más para nosotros que para ellos. Así que ese discurso que Jesús le dio a Juan, a Pedro, a Santiago, a Andrés, no era solo para ellos, sino para nosotros. Entonces, dice acá, en la siguiente cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 28, párrafo 3, y no voy a leer sino solamente lo que está en negrillas, lo que está resaltado en negrillas, que dice, la profecía del Señor entraña un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que ella entraña un doble significado. Es evidente que la nación del norte que destruye a Babilonia en el fin del mundo no es los medos y los persas. La profecía de Jeremías 50 tiene un doble significado, igual que el Señor mezcló la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. También la profecía tenía un doble significado. La profecía de Jeremías 50 también tiene un doble significado para nosotros hoy en día. La profecía de Jeremías tiene un doble significado. Mientras presagiaba la destrucción de Babilonia, estaba prefigurando los terrores del último gran día en que una asamblea de grandes naciones de la tierra del norte se vengará de ella. Una asamblea de grandes naciones de la tierra del norte se vengará de ella. Una asamblea de grandes naciones. Sigamos el estudio para identificar cuál es esta gran asamblea que sale de ella misma, de la tierra del norte, y que se venga de ella, que le va a pagar a ella, le va a dar de beber como ella le dio de beber, y lo que ella le dio de beber, y le va a hacer lo que ella le hizo. Le va a dar el doble de lo que ella le hizo.
Lo que ella te hizo, hazle tú también a ella. Esa gran asamblea que sale de la tierra del norte. Se vengará de ella. Entonces dice, vamos a leer Jeremías 50, el verso 4 y el verso 5. Jeremías 50, verso 4 y 5. Y dice así. En aquellos días y en aquel tiempo, así en esos días y en ese tiempo, son los versos de Jeremías del 1 al 3. En aquellos días y en aquel tiempo, Jeremías 51 al 3, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid, unámonos a Jehová con un pacto eterno que jamás será olvidado. Esas son las palabras de Jeremías 50, 1-4. En esos días y en ese tiempo, los tiempos de los versos 1 al 3. Y vamos a leerlos para saber cuáles son qué ocurrirá en esos tiempos. La palabra de Jehová contra Babilonia y contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad entre las naciones, proclamad y levantad bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodad, confundidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque una nación del norte subirá contra ella, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Tanto hombres como animales se irán. En aquel día y en aquel tiempo, lo que está hablando los versos de Jeremías 1 y 3 son estos días, últimos días, y son estos últimos tiempos. Así que saldrá de ella una nación y como vuelvo a recordarles Apocalipsis 18:4, dice, salid de ella, pueblo mío, y dice, pagadle como ella os ha pagado y hacerle como ella os ha hecho. Entonces dice, por supuesto que los versos 4 y 5, que en los últimos días, los días en que el juicio de Babilonia sea completo, el pueblo de Dios se unirá al Señor en un pacto perpetuo que no debe ser olvidado. Entonces dice acá, estamos leyendo, vamos a leer una cita acá que está en Testimonios para los Ministros, página 31, y esa cita dice, en los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo. ¿Cuándo? En los últimos días de la historia de esta tierra, o sea, ahora, en estos momentos, el pacto de Dios con su pueblo debe ser renovado. Entonces, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda los mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo y con las aves del cielo y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguros, y te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia, en rectitud y en misericordia, y en compasiones también te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. En estos días se hará este pacto. El Señor
está trabajando con nosotros, porque en estos últimos días de la historia de esta tierra se hará ese pacto, y que es un gran consuelo, porque en estos momentos que la justicia se ha puesto lejos, estamos muy cerca a que el Señor haga este pacto con los que guardan los mandamientos en justicia, en rectitud, en fidelidad, y nos desposará con él. Sucederá también que en aquel día yo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida. Y al que dije que no era mi pueblo, le diré, pueblo mío eres. Y él me dirá a mí, tú eres mi Dios. Esto está en los versos 18 al 23. Entonces, no está esto que voy a leer en las notas, pero el pueblo de Dios viene del norte, pero el pueblo, ¿cuál es el pueblo de Dios que viene del norte? Viene con respecto a Israel antiguo. Perdón. ¿Cuál es ese pueblo de Dios que viene del norte? Con respecto a Israel antiguo, no estaban en Babilonia cuando ellos fueron a la esclavitud en Babilonia. ¿De dónde los mandó a salir Dios cuando le dijo a Daniel 70 semanas están determinadas para tu pueblo? De Babilonia. O sea, ellos, y Babilonia es el norte. Dicen, ¿no estaban ellos en Babilonia? Así cuando dice, salgan de Babilonia, ellos salen del norte. ¿Quiénes son los que ahora el Señor les dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío? Vi volar por el medio del cielo otro ángel diciendo, ha caído la Babilonia. Y dice, y le dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Ahora esta Babilonia es la Babilonia espiritual, es el rey del norte. Y él está diciendo a su pueblo, salgan del norte. Entonces, esos que salen de la Babilonia moderna son la nación que sale del norte y son los adventistas del séptimo día. El moderno Israel de Dios sale entonces del norte, de la Babilonia moderna. Eso vamos a leerlo en Daniel 11, 41. Daniel 11, 41. Pero en un momento leemos Daniel 11, 41. Vamos a empezar a leer este otro párrafo de esta cita. Dice, y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob se apoyarán con verdad en Jehová Santo de Israel. Eso está en Isaías 10:20. De toda nación y tribu y lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Eso es en el tiempo del fuerte clamor. Responderán gozosamente al mensaje. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, tiempo del fuerte clamor. Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra y adorarán a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios, obedientes a los requerimientos divinos. Serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es Apocalipsis 14, 6, 7, 12. Y esta cita que acabo de leer es de Profetas y Reyes, páginas 223, 224. Entonces, la observancia del sábado es el pacto perpetuo al que se unirá el pueblo del Señor
en guarda y que no será olvidado. La observancia del sábado es el pacto perpetuo al que se unirá el pueblo de Dios para guardar, para obedecer y que no será olvidado. Leemos entonces en Éxodo 20 los mandamientos del 8 al 11 que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ellos recordarán entonces ese pacto porque en Éxodo 31, del 12 al 18, dice que es un pacto perpetuo y es la señal entre Dios y su pueblo. Vamos a encontrarlo acá rápidamente y vamos a leerlo. Éxodo 31. Del 12 al 18. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Y dice el verso 16, guardaréis pues el sábado a los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Como dice acá, que no será jamás olvidado. El pacto que el Señor hará en estos últimos días. Entonces dice, señales para siempre entre Jehová y su pueblo. Bien, vamos a leer Jeremías 50, 6 y 7. Y 50, 6 y 7 lo vamos a comparar con Ezequiel 34, 1, 37 para contestar una pregunta aquí, ¿cuál es el lugar de reposo? Entonces vamos a leer Jeremías 6 y 7. Jeremías 50, 6 y 7. Dice así. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. ¿Cuáles pastores? Los pastores adventistas del séptimo día. Y por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado. Se olvidaron de sus majadas. Y todos los que los hallaban los comían. Y decían sus enemigos, no pecamos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Entonces dice, los que los encontraban, los devoraban. Vamos a leer también Ezequiel 34. Ezequiel 34, vamos a leer del 1 en adelante, dice así. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así dice Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacentan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Y coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis
pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para hacer comida de toda bestia del campo. Fueron dispersadas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa y por falta de pastor, mis ovejas han venido a ser por comida a todas las fieras del campo, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así dice Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoceré su rebaño, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos, y los juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en delicados pastos serán apacentados sobre los montes de Israel. Eso es hasta el 31. Vamos a leer el último. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, ya vemos la obra que hicieron los ministros, los pastores adventistas, y las ovejas fueron esparcidas. Cualquiera que las encontraba las devoraba. Habían olvidado su lugar de descanso, pero dice que el Señor mismo está al frente, y que las rescatará y las hará reposar en buenos pastos. Vamos a leer cuáles son esos buenos pastos. Vamos a leer acá esos buenos pastos o el lugar de reposo. Salmo 23, 2. Salmo 23, 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Isaías 28, 10 nos dice también, nos habla de ese reposo donde el Señor nos lleva a descansar. Isaías 28, donde nos está llevando ahorita Él mismo está siendo el pastor de las ovejas en este tiempo. Isaías 28, 10 al 12. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará este pueblo,
a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, a los cuales él dijo que esta forma de estudiar la Biblia, esta entendimiento de la palabra, estudiando un poquito allí, otro poquito allá, que la Biblia se interpreta a sí misma y nos da la interpretación divina, esa luz, de esta manera encontramos las sendas antiguas. Y él dice, a los cuales él dijo, este es el reposo. El escrito está, la palabra de Dios aplicada para las necesidades de este tiempo. Es el reposo, este es el reposo. Dar reposo al cansado, dale la luz, dale el mensaje presente al cansado, dale la profecía al cansado, las profecías que se están cumpliendo en este momento, y este es el refrigerio. Pero también dice, no quisieron oír. Leamos también Jeremías 6, 16 al 17, que está relacionado con Isaías 28, 10 al 12. Jeremías 6, 16 al 17 son citas con las cuales muchos nos hemos familiarizado, pero otros no. Por eso es necesario que las digamos por estos medios para que todo el mundo se entere. Jeremías 6, 16 al 17. Dice así. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así el descanso son las sendas antiguas. La palabra de Dios, la profecía, el mensaje profético, que es el evangelio eterno aplicado a este tiempo, a las necesidades de este tiempo, que nos hace saber lo que está ocurriendo ahora, que que nos fue ilustrado con las sendas antiguas, con lo que el Señor nos reveló al principio. Habla aquí del tema que las sendas antiguas no así. El autor de este tema habla que las sendas antiguas no aprueban la ordenación de las mujeres, no aprueban las mujeres pastoras, las mujeres ancianas. Eso no es bíblico, eso no son sendas antiguas. Los que están con estas cosas no están en las sendas antiguas, no quisieron oír y no quisieron caminar por ellas. Y vamos a leer acá una cita que está al final de esta página, que son unas notas que son suplementarias y que dice de esta manera. Hay una obra sagrada, hay una obra de sagrada importancia que deben hacer los ministros y los hermanos. Han de estudiar la historia de la causa y del pueblo de Dios. No han de olvidar la forma en que en lo pasado Dios trató a su pueblo. Han de revivir y relatar las verdades que han llegado a parecer de poco valor para los que no conocen por experiencia personal el poder y el brillo que las acompañaron cuando por primera vez fueron vistas y entendidas. Han de darse al mundo esas verdades en toda su frescura y poder originales. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 185, párrafo 1. Los tratos del pasado de Dios con su pueblo. Esto para nosotros es la historia milerita desde el año de 1840 en adelante. Pero los adventistas del séptimo día
han olvidado su lugar de reposo, porque muy poco se habla de esta experiencia del pueblo adventista, del movimiento milerita. ¿Dónde iba? ¿Cuál es el lugar de reposo? Muy bien. Vamos a leer esta cita acá. Al revisar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso del avance hasta nuestro presente, de pie puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que Dios ha obrado, me lleno de asombro y con confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que Dios nos ha dirigido y su enseñanza en nuestra historia pasada. Entonces, aquí dice, sigo leyendo, estoy afligidísima por nuestro pueblo. Estamos viviendo durante los peligros de los últimos días. Una fe superficial produce una experiencia superficial. Leer todos los días el devocional, leer la escuela sabática, una experiencia superficial produce una fe superficial. Si ustedes, dice acá la meditación, si ustedes creen que leer el devocional todos los días, solamente eso es suficiente, están en un grave error. Están desarrollando una fe superficial. Si no vamos profundo en el espíritu de la profecía, nuestra fe es superficial. Y dice la hermana que ella veía eso, estaba afligidísima por su pueblo y decía, una fe superficial produce una fe superficial. Existe un arrepentimiento del cual hay que arrepentirse. Toda experiencia genuina en la doctrina ha de llevar la importancia de Jehová. Todos deben comprender la necesidad de entender la verdad por sí mismos individualmente. Debemos comprender las doctrinas que han sido estudiadas con cuidado y oración. Se me ha revelado que en nuestro pueblo, aquí se refiere a los adventistas del séptimo día, existe una gran falta de conocimiento con respecto al surgimiento y el progreso del mensaje del tercer ángel. Existe una gran necesidad de estudiar. Esto es el pueblo de Dios que olvida su lugar de reposo. Vamos a leer Jeremías 57 para ver esto. El pueblo de Dios olvida su lugar de reposo, olvida las sendas antiguas, olvida estudiar la Biblia como Dios mismo dice que se debe estudiar para encontrar el mensaje para la necesidad de cada tiempo y del tiempo que estamos viviendo. Eso es el mensaje presente. Leamos Jeremías 57 y dice, todos los que los hallaban los comían y decían sus enemigos, no pecamos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. El pueblo adventista olvidó las sendas antiguas, olvidó el lugar de su reposo y por eso todos los que los hallaban los devoraban y decían, no pecamos. Ellos pecaron contra Jehová. Sigue diciendo acá la cita. Existe una gran necesidad de estudiar el libro de Daniel y el Apocalipsis y de aprender cabalmente los textos a fin de saber qué se ha escrito. Se me ha mostrado definitivamente que muchos saldrán de nosotros y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Si eres adventista del séptimo día y no ves que esto es exactamente lo que está ocurriendo,
que muchos han salido de nosotros, dando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Usted está dormido, si no ve que esto es exactamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Sigo leyendo. El Señor desea que cada alma que pretende creer la verdad posea un conocimiento inteligente acerca de qué es la verdad. Surgirán falsos profetas que engañarán a muchos. Será sacudido todo lo que pueda sacudirse. No le corresponde entonces a cada uno comprender las razones de nuestra fe. En lugar de tener tantos sermones, debería haber una investigación más profunda de la palabra de Dios. Debería escudriñarse la escritura pasaje por pasaje, un poquito allí y otro poquito allá, en busca de fuertes evidencias que sustenten las doctrinas fundamentales que nos han conducido hasta donde ahora estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 452, párrafos 1 y 2. Con esta frase vamos a conectar a Ezequiel 34. Y Ezequiel 34 se está refiriendo a los pastores adventistas del séptimo día. Y la frase que vamos a conectar con ellos es: todos los que los encontraron los devoraron. Y dice acá, especialmente Babilonia, el león buscando alrededor a quien devorar. Como dice, también dice, Satanás anda como un león rugente buscando a quien devorar, pero el máximo sacerdote de Satanás está allí en Babilonia, en el norte, en el rey del norte, en el papado, y anda buscando alrededor a quien devorar. Y nosotros hemos olvidado nuestro lugar de reposo, hemos olvidado estudiar la Biblia profundamente, pasaje con pasaje, y estamos por ahí esparcidos, y todos los que los encuentran los devoran, especialmente Babilonia, representado por el león, que anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a leer allí en Joel 1 al 7. Este también es un pasaje con el que nosotros estamos muy relacionados, algunos, otros no, pero vamos a leerlo. Del 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, anunciaos, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Aquí está hablando de la cuarta generación. Y cuando se destruyó la Torre de Babel, era la cuarta generación. Nosotros también somos la cuarta generación. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revolcón comió lo que del pulgón había quedado. Despertad borrachos y llorad, aullad todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque nación fuerte y sin número subió a mi tierra, sus dientes de león y sus muelas de león. Esto es Babilonia, que sube a la tierra de los que no estudian profundamente, de los que tienen una relación superficial, y ella anda como un león alrededor buscando a quien devorar. Entonces dice, y sus muelas de león, asoló mi vid, la tierra de Dios, los adventistas del séptimo día modernos, y descortezó mi higuera, del todo la desmenuzó, y derribó sus ramas, quedaron blancas.
Tremendos estos mensajes. En la cuarta generación. Tenemos acá. Así tiene 4 generaciones aquí. Es obvio que es en la cuarta generación. La cuarta generación. La bestia de Roma. La bestia de 2 cuernos también. Y esta bestia de Roma es el diluvio de la edad oscura que persiguió al pueblo de Dios, o sea, el papado. Después del diluvio, cuarta generación después del diluvio, la cuarta generación después del diluvio del papado en 1798. Y esta nación, esto es el rey del norte, Babilonia. Esto es el rey del norte que ha hecho este daño ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y dice acá, de Joel dice, que el Señor continúa diciendo acá al pueblo de Dios que ellos ya van a dejar de alimentar al pueblo de Dios, de alimentar su rebaño. Vamos a volver a leer aquí Jeremías 58. Esto es porque Babilonia primero viene contra los que tienen una fe superficial, contra los que olvidaron el lugar de su reposo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también hay de todas las naciones un remanente que el Señor va a desposar en fidelidad, que ese remanente va a salir es la nación poderosa que sale del norte. De Babilonia sale también esa nación poderosa. Vamos a leer Jeremías 58. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos delante del ganado. Huid de Babilonia, de la tierra del norte. Daniel 11, estaba pendiente de leer. Daniel 11:41. Hay muchos que sucumbirán cuando entremos en la crisis y Babilonia empiece la persecución, porque no se prepararon y sucumbirán en medio de Babilonia. Pero hay otros que se preparan y van a huir de Babilonia, van a escapar, y eso está en armonía con Daniel 11:41, que dice: y vendrá la tierra gloriosa, los Estados Unidos. De allá salió el mensaje adventista del séptimo día. Y muchas naciones caerán. Hay algunos que caen, que no se prepararon. Mas estos escaparán de su mano. Edom y Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Muchos se convertirán, oirán el mensaje y lo recibirán con gozo y se unirán gozosos al pueblo de Dios. Y por supuesto, estos son los que salen de la tierra del norte, los que suben contra Babilonia, los que, como dice Apocalipsis 16:12, cuando el Señor dice, tiene que ver con ese mensaje, que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río de Éufrates y sus aguas se secaron para abrir paso a los reyes del oriente.
Esto no está en estas notas, pero el Señor me lo trae a mi mente. El Espíritu Santo me lo pone en mi mente en estos momentos, por eso lo menciono. Entonces dice acá, sigo leyendo. Por supuesto, podemos fácilmente conectarlo con la cuarta generación. Esto lo conectamos también con la cuarta generación, que es el daño que la cuarta generación, que es después del diluvio del papado en 1798. Esto es el rey del norte que le hizo daño a esta nación, y el rey del norte es Babilonia. Esto es el rey del norte que ha hecho este daño al pueblo de Dios. El rey del norte, Babilonia, que le hizo daño al pueblo de Dios antes de 1798 en la Edad Oscura, pero también ahora el rey del norte viene una crisis y va a perseguir y le hará mucho daño, sobre todo a los adventistas del séptimo día que no estén preparados. Continuamos con la lectura. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese ángel que desciende del cielo, que alumbra la tierra con su gloria, representa este movimiento que está llevando el mensaje de verdad presente en estos momentos al mundo. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. Entonces, aquí más adelante lo vamos a encontrar, pero yo recuerdo, no sale entonces el pueblo de Dios de Babilonia, de la tierra del norte. No estaban en la tierra del norte y Dios los manda a salir de Babilonia. Estos versos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá en la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose a las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, vayan a Jeremías capítulo 50, un punto aquí solo para orientarnos, un punto aquí solo para orientarnos cuando lees los versos 1, 2 y 3 de Jeremías 50, 1, 2 y 3. Jeremías 50, 1, 2 y 3. Vamos a volverlos a leer para saber a qué se está refiriendo. Palabra de Jehová contra Babilonia y contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad entre las naciones, proclamad y levantad bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, el dios de oro. Desechado es Merodac, que es el mismo nombre. Bel es el nombre popular para Merodach. Confundidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque una nación del norte, son el pueblo de Dios que salen del norte de Babilonia, porque una nación del norte subirá contra ella, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, tanto hombres como animales se irán. Sé que las mismas Naciones Unidas, cuando se den cuenta que ella la engañó,
ella los engañó, se voltearán y la quemarán con fuego. Una nación del norte, dice acá, leer esos versos. Esto señala al segundo mensaje angélico, al menos el segundo mensaje. Esto es un anuncio de la caída de Babilonia. Una nación del norte vendrá contra ella en su caída. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Dice así esto está en completa armonía con Jeremías 58, que dice que una nación, como dice Jeremías 58, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos de delante del ganado. Está en armonía con 58 y con Apocalipsis 18:4, que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Y dice acá: de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, se decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 1:16, se conformen a las costumbres de la iglesia. Y este es Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Entonces estamos entre las leyes civiles que dicen dignos de muerte y entre las amenazas del Señor que exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Vamos a leer Jeremías 59. Porque he aquí yo levanto y hago subir contra Babilonia
reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, y desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas como de valiente diestro, ninguno se volverá vacío. Yo hago subir contra Babilonia. Reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Grandes pueblos de la tierra del norte que salen de Babilonia, suben contra ella. Dice acá, porque yo levantaré y haré subir contra Babilonia una asamblea de grandes naciones del país del norte. ¿Quiénes son la asamblea de grandes naciones? Dice acá, delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de piedra y entran por ella las naciones que guardaron la verdad. Deben ser estas naciones también las que salen de la tierra del norte. Las naciones que entran por la puerta de la Jerusalén celestial. Jesús abre ampliamente las puertas de piedra y dice aquí claramente, y entran por ella las naciones que guardaron la verdad. Y en Jeremías 59 habla de una asamblea de grandes naciones contra Babilonia. Así que estas dos entran por ella las naciones que guardaron la verdad, y una asamblea de naciones suben contra Babilonia de la tierra del norte. Vamos a leer Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43. Regocijaos, oh naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y será misericordioso a su tierra y a su pueblo. Entonces habla de naciones allí. Deuteronomio 32:43 dice, regocijaos, oh naciones, y lo vamos a comparar con Miqueas 4:2. El libro de Miqueas 4:2, que dice, y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que muchas naciones se unirán al pueblo de Dios. Miqueas 4:2, Zacarías 2:11 y 8:22. Vamos a leer primero 8:22 y luego lo comparamos con Zacarías 2:11. Zacarías capítulo 2:11, pero leamos 8:22 primero. 8:22 dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Muchos pueblos y muchas naciones vendrán a buscar al pueblo de Dios y a implorar el favor de Jehová. Y toda esta gran asamblea de naciones que buscan a Jehová, que salen del norte, subirán contra Babilonia. Continuamos leyendo. Ahora vamos a leer Zacarías 2:11, que dice, y muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día, el día de la ira de Dios, y serán mi pueblo, y mostraré en medio de ti. Y entonces, y será mi pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces esas naciones que antes no eran pueblo del Señor, ahora
son pueblo del Señor, que antes no eran compadecidas, ahora son compadecidas. Y dirán, y el Señor les dirá, pueblo mío eres, y ellos dirán, Jehová, tú eres mi Dios. Entonces, eso está diciendo acá, y dice, así estas naciones son pueblo de Dios, mas el pueblo que se unirá al pueblo de Dios. Y dice, estas naciones vendrán y se unirán al pueblo de Dios. Y recuerden lo que dice Jeremías 58. Vamos a leerlo para recordarlo. Jeremías 58. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos de delante del ganado. Todas estas naciones escapan de la mano. Y vamos a leer el verso 5 aquí en Jeremías 50, el verso 5. El verso 5 nos aclara más. Preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Todas estas naciones preguntan por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y unámonos a Jehová con un pacto eterno que jamás será olvidado. Son estas naciones que salen del norte. Y todos estos versos están hablando de la misma cosa. Vamos a leer acá Esther 8. No lo voy a leer todo, la historia de Esther 1, 9 al 5, pero vamos a leer exactamente el verso 12. Esther 12. Esther 12. Esther 8:12. Y dice así Esther 8:12. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Dice Esther 12, Esther 8:12. Aquí está recordando la historia de Esther cuando había salido la orden para matar al pueblo de Dios y el Señor, bajo la petición de Esther, el rey dio orden para que el pueblo de Dios se defendiera, y eso está en Esther 8:12. Dice, vamos a leer desde el 11, y en ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, prestos a destruir y matar y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun niños y mujeres, y que tomaran de ellos el despojo. Y en un mismo día, en toda la provincia del rey Asuero, en aquel día del mes duodécimo, que es el mes de Adar, se llevó a cabo este decreto, se llevaron copias de este decreto para que todos los judíos se reunieran y se defendieran. Esto está prefigurando este tiempo del fin, cuando los adventistas también tendrán que defenderse, pero con la palabra de Dios. Y dice acá, estos son los adventistas del séptimo día, defendiéndose con la palabra de Dios.
No puedo enfatizar esto lo suficientemente. No olviden Apocalipsis 18, en que el Señor llama a su pueblo a que le haga a Babilonia lo mismo que ella le hizo. No olviden Apocalipsis 18, donde dice, pagarle como ella os ha pagado, hacer como ella hizo, entonces el pueblo se defenderá, pero con la palabra de Dios, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar bien preparados, estudiar para practicar, para vivir a la altura de este mensaje. Entonces sigo leyendo esto, vuelvo a leer de acá, dice, vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por las banderas que llevaban la insignia del mundo. Y vamos a leer una nota acá que está en el conflicto de los siglos 639. Yo creo que es la última nota de las partes. Es así. Vamos a leerla. Y dice esta nota. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaran errores en la fe de millares de personas que profesaban creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla. Pero aquí dice, el último gran, personas que profesaban creer en las Escrituras. Y dice, este es el conflicto que Jeremías escribe en Jeremías 50 al 51. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Esa controversia es en la que nosotros estamos hoy. En esta batalla estamos entrando ahora. Ella dice eso, pero en esta batalla ya entramos nosotros ahora. Es la que se librará entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Esta es la batalla en la que estamos. No es una batalla física, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra espíritus de demonios en las regiones de maldad. Así otra vez la hermana White dice al inicio de los testimonios para la iglesia, tomo 8, 48, 50. Aquí tenemos una cita de testimonios para la iglesia, tomo 8, 48, 50. El capítulo es una visión del conflicto. Y eso es lo que así otra vez la hermana White dice al inicio de esa cita, que es una batalla, bien visión 2 ejércitos, dice ella. Es una batalla, en esa batalla estamos entrando ahora. Es la que se librará entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas. La cita que ella hace alusión es Testimonios para la Iglesia, tomo 8, y yo olvidé escribir ahí el tomo 8, pero recuerden, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 48 y 50, y el capítulo se llama Una visión del conflicto. Ahí empieza la cita. Vi en visión dos ejércitos que se empeñaban en la batalla. ¿Dónde está la cita acá? Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible batalla. Está haciendo alusión a esa cita. Entonces íbamos por acá.
porque estamos acá. Entonces dice, vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por las banderas que llevaban las insignias del mundo, la otra por el estandarte teñido en sangre del príncipe Emanuel. Estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía al pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Tribu tras tribu de las filas del enemigo, la nación que sale del norte. Un ángel que volaba por en medio del cielo puso el estandarte de Emanuel en muchas manos. Puso el estandarte de Emanuel en muchas manos. Estos son los adventistas del séptimo día, defendiéndose con la palabra de Dios. Puso el estandarte de Emanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con fuerte voz: acudid a las filas, ocupen sus posiciones. Ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo, salid de entre ellos y separaos. No toquéis lo inmundo, que yo os recibiré, y os seré por padre, y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos. Y dice acá, puso el estandarte de Emanuel en muchas manos. Quiero aclarar más. Mira Jeremías 50. Recuerden lo que dijimos en la última presentación sobre esto. Pero yo haré una conexión aquí. Jeremías 52. Jeremías 52 dice: anunciad entre las naciones, proclamad y levantad bandera, publicad y no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel confundido, deshecho es Merodad, confundidas son sus esculturas y quebrados son sus ídolos. Así que este es el estandarte que es puesto en muchas manos. En muchas manos. Continúo. La batalla seguirá rugiendo. La batalla alternaba de un lado al otro. A veces cedían los soldados de la cruz como abanderados en derrota. Isaías 10:18. Pero su retirada aparente era tan solo para ganar una posición más ventajosa. Se oían gritos de gozo. Se elevó un canto de alabanza a Dios. Y las voces de los ángeles se les unieron mientras los soldados de Cristo plantaban su estandarte en las murallas de las fortalezas, hasta entonces sostenidas por el enemigo. El capitán de nuestra salvación ordenaba la batalla y mandaba refuerzos a sus soldados. No, así. Sus fuerzas se manifestaban poderosamente y los alentaba a llevar la batalla hasta las puertas. Les enseñó cosas terribles en justicia, mientras que venciendo y determinados a vencer, los conducía paso a paso. Les enseñó cosas terribles en justicia, mientras que venciendo y determinado a vencer, los conducía paso a paso. Esto es mencionado en Apocalipsis 6, concerniente al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y de ahí en adelante.
Al fin se ganó la victoria. El ejército que seguía tenía la bandera que tenía la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Triunfó gloriosamente. Los soldados de Cristo estaban cerca de las puertas de la ciudad y con gozo la ciudad recibió su ley. Se estableció el reino de paz, gozo y justicia. La iglesia es ahora militante. Ahora nos vemos frente a un mundo sumido en las tinieblas de la medianoche, casi completamente entregado a la idolatría. Pero llegará el día en que la batalla habrá sido peleada, la victoria ganada, la voluntad de Dios ha de ser hecha en la tierra, como es hecha en el cielo. Entonces las naciones no reconocerán otra ley que la del cielo. Todos formarán una familia feliz y unida, revestidos con las vestiduras de alabanza y agradecimiento, el manto de justicia de Cristo, toda la naturaleza con belleza insuperable ofrecerá a Dios un constante tributo de alabanza y adoración. El mundo quedará inundado por la luz del cielo. Los años transcurrirán en alegría. La luz de la luna será como la del sol, y la del sol será 7 veces mayor que ahora. Sobre las escenas cantarán juntas las estrellas de la mañana, y los hijos de Dios clamarán de gozo, mientras que Dios y Cristo unirán su voz para proclamar: no habrá más pecado ni habrá más muerte. Tal es la escena que me fue presentada. Pero la iglesia debe pelear contra enemigos visibles e invisibles. Y peleará. Agentes de Satanás en forma humana están en el terreno. Los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos. Recuerde, hay una confederación. Y una confederación no puede existir si no hay una conspiración. Así que dice, no hay teoría de conspiración. Hay una confederación, la Liga de la ONU, la Liga de las Naciones Unidas, la ONU. Y una confederación no puede existir sin una conspiración. Esas dos palabras son lo mismo en la concordancia Strong. Entonces dice acá, estas dos confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el propiciatorio y se vista las vestiduras de venganza. Los agentes satánicos están en toda ciudad, organizando febrilmente en partidos a los que se oponen a la ley de Dios. Los que profesan ser santos y los que son francamente incrédulos se deciden por dichos partidos. Para los hijos de Dios no es el momento de ser débiles, ni por un instante debemos dejar de estar en guardia. Por lo demás, hermanos míos, dice este estudio, el que lo realizó pone esta cita en la parte final. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso desea Él y deseo yo en estos momentos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Y vamos a ver cuál es la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Si tomamos esa armadura, vamos a ver cuál es la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que debemos, con esta verdad presente, debemos tener ceñidos nuestros lomos con la verdad, como un cinturón bien apretado, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, los pies llevando el evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas citas las encontramos en Efesios 6, 10, 17. Y la cita que acabamos de leer es Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 48 al 50, y eso está en el capítulo, como ya les dije, ténganlo en cuenta porque en las notas se me olvidó colocarle tomo 8, recuérdenlo, tomo 8, y el capítulo es una visión del conflicto. Y ahora quiero leer qué es lo que deseo para ustedes y voy a pedir en la oración esta parte de acá, que es una promesa que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Ténganla en cuenta porque esa va a ser la oración. Voy a pedir al Señor que esa promesa se cumpla en cada uno de sus hijos, que se estén afianzando, afirmando, atando la ley atando el testimonio, atando la ley entre sus discípulos. Pedimos entonces, si estamos haciendo así, el cumplimiento de la promesa del Señor que dice: por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces, oremos, hermanos. Recuerden, por favor, los que ven los videos y entienden el mensaje, que quieren seguirlo viendo, que hagan sus comentarios en la parte de abajo si algo no entienden, que le den suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y oren conmigo. Señor, muchas gracias por poner este otro tema en el registro público. Te pido, Señor, que los que van a ver este mensaje, las faltas que lo que yo no haya podido hacer claro, que tú les hagas claro en sus mentes a través de tu Santo Espíritu, y que les conceda y que nos concedas a todos estas promesas, esta promesa que está en Apocalipsis 3:10, que si guardamos tu palabra, tú nos guardarás de la hora de prueba que está viniendo sobre los moradores de esta tierra. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.